Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablar de las tablas de verdad, ¿ok? Las tablas de verdad, de hecho, son el primer paso que usamos para confeccionar o para realizar una función lógica digital, ¿ok? Entonces, para ver, eh, para ver cómo funciona una tabla de verdad, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Imaginaos que yo tengo una botonera, ¿vale? Y en la botonera tengo un botón, ¿sí? Ese botón. Y ese botón es un pulsador. Y ese pulsador es un pulsador de stop. ¿Ok? ¿Sí? Y tengo otro botón que es otro pulsador, ¿sí? ¿Sabéis la diferencia que hay entre pulsador y conmutador, ¿no? E interruptor. Sabéis que en automatismos siempre, o casi siempre, siempre que se pueda, se utilizan pulsadores, ¿vale? Entonces, tenemos dos pulsadores, el pulsador de stop y el pulsador de start. Y estos dos pulsadores pasarán por dentro de un automatismo que vosotros seguramente ya habéis hecho, ¿vale? Aquí tenemos un automatismo. Y ese automatismo pondrá en marcha un motor, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es cómo funciona este automatismo. ¿Vale? Sé que hacéis este automatismo en la asignatura de automatismos, pero nosotros le vamos a dar un enfoque, cómo podemos enfocar este problema desde la perspectiva de la electrónica digital. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar lo que se llaman tablas de verdad. Nosotros, las tablas de verdad, lo que estamos haciendo es ver cómo funciona este automatismo. Y lo que tendremos serán lo que llamamos variables, ¿vale? Que pueden ser de entrada, ¿vale? O estas variables, lo ponemos entre comillas, pueden ser de salida, ¿ok? En automatismos, debido a la naturaleza de los elementos que utilizamos, tenemos, vosotros lo sabéis, tenemos los contactores. Los contactores nos dan información de si el contactor está activado o desactivado. En ese sentido, tendremos como una mezcla de variables que serán de entrada y salida a la vez. ¿Vale? En el caso que nos ocupa de hacer un sencillo arranque estrella, arranque estrella de triángulo, no, aún no hemos llegado, un sencillo paro marcha de un motor, tenemos variables de entrada que son los pulsadores, será el stop y el start, ¿vale? Aquí tendríamos dentro de las variables de entrada, tenemos los pulsadores y como variable de salida activaremos un contactor, ¿vale? Espero que todo el mundo sepa lo que es un contactor, ¿no? Que lo activaremos cuando querramos que el motor se ponga en marcha. Pero ese mismo contactor, ¿vale? Será una variable también de entrada. Nos dará información si el motor está en marcha o no. ¿Ok? Entonces, nosotros tendremos las dos variables de entrada más una variable de entrada-salida. ¿Ok? Entonces, luego pondré otro tipo de ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos una tabla de verdad? ¿Cómo la construimos? Pues primero ponemos las variables de entrada y siempre se ponen a la izquierda. Entonces, ¿qué variables de entrada tenemos? Tenemos el pulsador stop, el pulsador start y luego tenemos el KM1.
que para este ejemplo no es necesario, ¿sí? Y esto de aquí, esto configura las entradas al sistema, ¿ok? ¿Sí? Y, por otro lado, nosotros tenemos la variable de salida. ¿Veis que la separamos, ¿sí?, de las variables de entrada? Y esa variable de salida es lo que queremos programar. Nosotros queremos programar cuándo se encenderá el motor y cuándo no se encenderá. En ese sentido, si la salida vale 1, significa que el motor se pone en marcha. Si la salida vale 0, significa que el motor se apaga, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este ejemplo en concreto es que hay variables que mandan sobre las otras. En un automatismo, el stop, el botón de paro, es el jefe, es el que manda, ¿vale? Si yo pulso stop, se para todo, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo se construye una tabla de verdad. Tenemos la variable que pintemos más o que escribamos más de entrada, la variable de entrada que dibujemos más a la derecha, en este caso es KM1, ¿lo veis? Es la que tiene menos peso, es el bit menos significativo, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer variaciones 0 y 1, simplemente esto. Cuando ya hemos cogido los dos posibles valores de KM1, lo que hacemos, completamos y hacemos, en vez de variaciones de 1, hacemos variaciones de 2. 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y cuando ya hemos hecho las 4 variaciones de aquí, ponemos 4 ceros, 2, 3, 4. ¿Ok? Y aquí volvemos a hacer variación de 1. Y aquí hacemos otra vez, volvemos a repetir 0, 0, 1, 1. Y aquí, en vez de poner ceros, lo que voy a hacer es poner unos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y aquí hago variaciones de 1. 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto tiene mucho que ver con los sistemas de numeración. ¿Vale? Fijaos que yo aquí tengo 3 bits de entrada. ¿Vale? Tengo el stop, el start y KM1, 3 bits. Entonces yo sé que estos 3 bits me van a dar 8 variaciones, 2 elevado a 3. Si contamos, tenemos aquí la posición 0, la posición 1, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la 5, la 6 y la 7. Con 3 bits lo que codifico son 8 posibles variaciones, ¿sí? Si tengo 4 bits de entrada, tendré 2 elevado a 4, o sea, 16 variaciones. ¿Ok? Y una vez tengamos montada la tabla, las entradas, como hemos dicho antes, montadas las posibles variaciones de la entrada, vamos a ver qué salidas tenemos. Vamos a esta de aquí, ¿vale? ¿Esto cómo se lee? Eso significa que el botón stop no está pulsado porque vale 0, el botón start no está pulsado, vale 0, y el contactor KM1 vale 0, eso significa que el motor está apagado. Entonces, si todo está en reposo, la salida de esta situación valdrá 0. Si yo no pulso nada y el motor está apagado, tiene que seguir apagado. ¿Ok? La siguiente combinación, ¿qué significa? No pulsamos el botón de stop, no pulsamos el botón de start, pero el motor está en marcha. Entonces, si el motor está en marcha y no lo apago, el motor tiene que seguir en marcha. ¿Ok? Aquí el botón de stop no está pulsado. El de start le damos a start para que arranque el motor
y el motor está apagado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Pues tiene que arrancar el motor. Como tiene que arrancar el motor, la salida KM1 será 1, ¿vale? Y así sucesivamente. En la siguiente situación vemos que el motor, en esta de aquí, vemos que el motor está funcionando y además le doy Start. Si es así, lo que tiene que hacer el motor es continuar en funcionamiento, ¿vale? Vamos a la siguiente y este 1 en el stop significa que el motor se tiene que parar. Fijaos que las demás variables nos están diciendo que no estoy pulsando el de marcha y el motor está apagado. Pero como el que manda es el stop, lo que hacemos es apagar el motor, ¿vale? En esta situación, en la número 5, veis que el stop, pulsamos stop, eso significa que queremos apagar el motor, no pulsamos start y KM1 está en marcha. Como queremos apagar el motor, como manda el stop, apagamos el motor. El motor tiene que valer 0. Se tiene que parar. ¿Ok? Luego, en la sexta, fijaos que aquí tenemos los dos pulsadores pulsados a la vez. Alguien los pulsa a la vez. Y el motor está parado. Hemos dicho que el pulsador de stop, el de paro, tiene preferencia. ¿Ok? Entonces, aquí lo que haremos es apagar el motor. Lo vamos a apagar. ¿De acuerdo? Y aquí, esta última situación, la número 7, veis que este número 7 coincide con el 111. Repasad el vídeo de Octal, si no os suena. Eso significa que el motor está en marcha. Veis que KM1 vale 1. Eso significa que el motor está en marcha y alguien pulsa los dos pulsadores a la vez. Este y este a la vez. Y hemos dicho que el que gana, el jefe del automatismo es el stop. Entonces hacemos caso al stop y paramos el motor. ¿De acuerdo? Pues este ejemplo nos sirve para ver, ¿okay?, cuál es la primera tabla de verdad, cómo se construye una tabla de verdad. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y vamos a utilizar lo que se llama un visor de 7 segmentos. ¿Sí? ¿Vale? A esto le vamos a llamar un visor de 7 segmentos. 7 segmentos. ¿Ok? Segmentos. Este visor de 7 segmentos se llama así porque tiene 7 segmentos. Es muy fácil, ¿no? Entonces tengo un primer segmento Espera, me está saliendo muy grande esto. Y a ver si lo puedo hacer más pequeño. Un primer visor de 7 segmentos tenemos este de aquí. Vale, el segmento número 1. O nosotros le llamamos el segmento A. Aquí tenemos otro segmento. Y a esto le vamos a llamar el segmento B. Luego tengo otro aquí, que es el segmento C. ¿Vale? Alguno de vosotros sonará esto, ¿eh? Aquí tenemos el segmento D, el segmento E. Aquí tendremos otro segmento que es el D, el F, y aquí tengo el último segmento que es el G. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Esto nos permite hacer, ¿cómo se llama? Nos permite visualizar números. ¿Sí? Lo que queremos es visualizar números con esto. Entonces, fijaos que yo, si quiero
mostrar el número 0, pues ¿qué tendré? Pues encendré el A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Lo veis? Si quiero visualizar el número 1 y lo quiero centrado a la derecha, encenderé el C y el E. ¿Lo veis? Si quiero mostrar el número 2, encenderé el A, el C, el G, el D y el E. ¿Vale? ¿Qué significa? Que cuando A reciba un 1, el LED que tiene dentro se enciende, on. ¿Ok? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, yo para hacer el número 0, lo que tengo que encender son todos menos el segmento G. ¿Vale? Entonces, para el siguiente ejemplo, que será el último que haga en este vídeo, vamos a utilizar un 7 segmentos. Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero voy a poner cómo voy a representar los números, ¿no? Entonces, yo voy a representar el número 0. El número 0 para mí será este segmento, este y este. El número 1 para mí será este y este. El número 2, este y este. El número 3, 1, 2, 3. El número 4 será este. El número 5, el número 6, ¿vale? Aquí podemos elegir, podemos poner un rabito aquí encima, queda más chulo. El número 7, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es construir un 7 segmentos, ¿ok? Lo que voy a hacer es una máquina, ¿vale? Y en esta máquina entrarán 3 bits. El bit A2, que es el que tiene más peso, el bit A1 y el bit A0, ¿vale? 3 bits. 1, 2 y 3. Y aquí tendremos un circuito electrónico que ya veremos cómo se hace. Y lo que tendremos es que tendrá 7 salidas, ¿vale? 7 salidas. 1 para cada segmento. 1, 2, 3, 4. Espera, que esto me está saliendo aquí. Vamos a poner las salidas de otro color, ¿no? Y tenemos el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Vale, aquí tendremos cada línea de estas será un segmento que se encienda. Entonces, aquí tenemos las salidas y aquí tenemos las entradas, ¿vale? Entonces, para no alargar mucho el tema, lo que voy a hacer es voy a tener estos 3 bits, A1 y A0. Y como salida solo voy a hacer un segmento, ¿vale? Y voy a hacer el segmento, el de en medio, el G, ¿vale? El último. ¿Veis? Aquí, como antes, aquí tengo mis entradas y aquí tengo mi salida. Solo voy a hacer el segmento G. Entonces, ¿cómo monto mi tabla? Pues cojo en el bit A0, hago 0, variación 0, 1. Aquí, 2 ceros y luego 2 unos. ¿Sí? Y aquí hago 4 ceros, 2, 3 y 4. Y ahora, después de estos 4 ceros, pongo 4 unos. 1,
2, 3 y 4. Y completo. 2 ceros, 2 unos. Y aquí variaciones en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Y ahora toca ver cuál es la salida, ¿vale? Entonces, ¿qué significa cuando tengo A2, A1, A0? Bueno, otra cosa que no os he dicho, pero que va muy bien hacer, es que al lado de la tabla de verdad de entrada pongamos la posición 0, 1, como he hecho antes, 2, 3. Cada uno de estos valores coincide con el número en octal 3, porque hacemos paquetes de 3 bits, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y pongo los números, ¿de acuerdo? Ahora sí. Entonces, cuando yo tengo la entrada 0, 0, 0, eso significa que yo quiero codificar el número 0. Quiero ver el número 0 en el 7 segmentos. Veis que si nos fijamos en el 0 de aquí, veis que el segmento G no está activado. Entonces, el segmento G valdrá 0. No se activa, no se enciende. ¿Sí? Cuando tengo la entrada que vale 1, 0, 0, 1, el segmento G no está activado. Pues pongo un 0. Cuando tengo la entrada 0, 1, 0, 0, 1, 0, ¿vale? La salida es 2. Fijamos que en el 2 sí que se activa el G. ¿Lo veis? Aquí. El 2 se activa. Entonces, ¿qué hago? Pues lo pongo a 1. ¿Sí? Cuando la entrada es 3, si miramos, el 3 en 7 segmentos, el G está activado. ¿Vale? Entonces, ponemos en marcha el 3. De la misma manera, en el 4, cuando la entrada es 4, el segmento G se activa. 4. Cuando es 5, también. Cuando es 6, también. Y cuando es 7, no. ¿Vale? Entonces, así hemos construido la tabla de verdad. ¿Ok? Esta de ahí es su tabla de verdad. ¿Ok?